Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman y en este caso volvemos de nuevo un vídeo al canal del Draft 2026. Como os comentaba, estamos de vuelta con el Draft 2026 y en este caso os traigo un vídeo distinto, ¿vale? Ya sabéis que estoy fuera de España, entonces hoy a través de una tier list os voy a dar un poco mis expectativas de cara a la próxima temporada de este Draft 2026 y de los minutos y de la importancia que creo que pueden llegar a tener estos a lo largo de la misma. He puesto distintas tiers como poquito nada, algo se les va a ver, Will Richards, que es jugadores que van a entrar y salir de la rotación, que sean muy buenos en algún momento y a lo mejor en momentos en los que no jueguen tanto, muchos minutos, piezas clave y luego amo el draft, que son jugadores que van a ser la creme de la creme dentro de sus propios equipos. Entonces, uno de esos jugadores, por ejemplo, puede ser, ya que estamos, Jaxel, ¿vale? Son 60 jugadores, así que voy a ir más rápido, ya les conocéis, es más que nada haceros este vídeo un poco más rápido, ¿no? Más dinámico. Y creo que Jaxel va a ser una pieza clave en los Warriors, es buenísimo, puede estar incluso en los mejores de este draft sin ningún tipo de duda en cuanto a importancia, ¿no? Y minutaje la próxima temporada dentro de la NBA, pero bueno, ya luego veré si le pongo más arriba o le pongo más abajo. Luego un jugador, por ejemplo, como Allen Graves, ¿vale? Creo que va a estar en esta tier de Will Richards, es decir, creo que va a poder tener partidos donde juegue bastante, pero también creo que va a haber muchos partidos donde a lo mejor no tenga casi minutos, pero bueno, supongo que ya lo iremos viendo. Continuamos con otro jugador como puede ser Bennett Stertz, que creo que Bennett Stertz lo va a tener complicado para tener minutos, pero al final, estando Shea, estando Cason Wallace, estando Jim Mitchell y estando Jared McCain, ahora mismo no va a tener minutos, ¿vale? De cara a la próxima temporada. Entonces, estás esperando a que alguno de esos jugadores se lesione para poder tú cobrar importancia. Yo no digo que no sea bueno Bennett, de hecho me parece un grandísimo jugador y de este draft probablemente a día de hoy sea de los 10 o 9 mejores jugadores si les ponemos a jugar mañana un partido. Pero no sé si va a tener muchos minutos, ¿vale? Va a ser complicado que se los gane, pero bueno, yo creo que puede estar por aquí, la verdad. De momento lo voy a dejar por aquí. Luego, Adai Mara, venga, su compañero ya que está aquí, español. Yo creo que Adai va a ser un jugador Will Richard, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un tío que yo creo que si Isaiah Hartenstein tiene lesiones o cualquier cosa, creo que puede ser el primer pivot suplente, ¿no? Por delante inclusive de Thomas Sorber y que tenga partidos que juegue 30 minutos, pero que también que haya partidos que a lo mejor quieran jugar con un equipo más pequeño, que quieran tener un interior que tire más y juegue Jalen Williams, o días en los que Sorber esté mejor que él y juegue Sorber. O sea, yo creo que se va a ganar los minutos porque es un gran jugador, pero creo que este año no se va a establecer como un jugador clave en la rotación de los Thunder. Ojalá lo haga, de verdad, ojalá lo haga. Pero yo creo que va a tener muchos minutos, pero que no va a tener un rol establecido, ¿no? Por así decirlo. Que para mí es un poco también lo que es esta tier, ¿no? Ser un jugador un poco más variable. Sí que, por ejemplo, un jugador que creo que va a tener muchos minutos y que va a tener un rol constante e importante en su equipo es Hannes Steinbach, ¿vale? Creo que Hannes va a ser clave en los Hornets por el aspecto reboteador, por el aspecto de tamaño y el físico que tiene. Creo que también ese talento ofensivo le va a permitir ser un jugador, por lo menos, más importante que Kalpern en la rotación. Yo creo que a día de hoy tiene potencial para ser el pivot titular del equipo. No, ya sabéis que a mí no me encanta, pero creo que por sus cualidades y por lo que busca Charlotte y por cómo piensa, no extrañaría que inclusive pueda ser el pivot titular y que Musa acabe siendo el suplente o viceversa, pero que le quite el puesto a Kalkbrenner. Yo creo que va a acabar pasando. Continuamos con un jugador distinto. Voy a bajar un poquito por aquí a ver qué veo. Y vamos a ir con Isaiah Evans, que creo que va a ser un jugador Will Richards, ¿eh? Fijaos lo que os digo. Creo que va a estar en esta tier de jugadores que parece que no, pero va a tener más minutos de lo que parece. Creo que va a sorprender a más de uno con el nivel que va a demostrar. Y yo creo que es un gran jugador para los Wolves. Y que va a haber partidos donde de verdad puede inclusive ser titular. Yo creo que va a ser un rol un poco parecido al que tuvo Hugo González el año pasado en los Celtics. Porque al final los Wolves necesitan jugadores de ala. Puede ser un rol que necesiten bastante el suyo de tirador y tal. Yo creo que va a tener minutos. Un jugador que sí que puede que esta temporada no tenga tantos minutos, creo que va a ser Karim López, ¿vale? Yo creo que Karim López, ya sabéis lo que opino, pienso que va a tener un futuro interesante dentro de la NBA y si se le desarrolla, creo que va a tener un buen nivel, pero yo creo que ahora mismo, por cómo es la plantilla de los Grizzlies, no está en el mejor contexto como para poder tener un gran minutaje en la próxima temporada. Al final, está detrás de Cameron Boozer, porque yo lo he dicho muchas veces. Es una pena, porque Karim López es un 4, ¿vale? Por mucho que la gente quiera intentar hacer que es un 3, es un 4. Y Cameron Boozer es un 4. Entonces, te han drafteado en un puesto en el que ahora mismo tienes al jugador franquicia delante, ¿no? Entonces, está complicado. Pero también está complicado porque tienes jugadores en los alas como Cedric Howard,
Jalen Wells, Gigi Jackson, que llevan más tiempo que tú en el equipo, que son mejores jugadores que tú y que van a tener más minutos, ¿no? Entonces, de momento no lo tiene fácil para ganárselos, pero yo creo que como es un equipo malo, irá teniendo minutitos poco a poco y algo irá demostrando, ¿no? Un jugador, bueno, a ver, un jugador que va a ser en la tier de distintos, ¿no? En la tier de creme de la creme, es sin ningún tipo de duda Eiji de Banza, que yo creo que, bueno, va a ser, si no el mejor jugador de los Wizards, el segundo o tercer mejor jugador durante esta temporada. Vamos a pasar con el siguiente, ¿vale? Que va a ser... ¿quién lo hago? ¿Quién lo hago? Yo creo que... Venga, voy a ir con Bruce Thornton, que yo creo que Bruce Thornton va a tener muchos minutos, ¿vale? Es mi apuesta personal, pero yo creo que Bruce Thornton va a tener muchos minutos. ¿A qué me refiero esto? Yo creo que Bruce va a ser el base suplente o el guard suplente del equipo. VanVleet va a ser el titular, Amen Thompson va a ser el 2 su titular, tienes detrás a Reed Shepard, que lo más probable es que sea el 1-2 suplente, pero Bruce Thornton yo creo que va a tener muchos minutos. Es verdad que podría estar un poco en la tier esta, ¿vale? Pero yo creo que si juega como yo creo que va a jugar, me extrañaría bastante que no se establezca en un rol, que al final es lo que os digo. Este, sobre todo, además de muchos minutos, es gente que creo que va a tener un rol establecido, un jugador que va a estar de manera constante siendo importante, ¿no? Y creo que Bruce, pues para mí está en ese rango, porque yo creo que a lo mejor puede que promedie toda la temporada 16, 17, 18 minutos, pero de manera constante, ¿no? Con su rol establecido. Y creo que un poco similar a él va a pasarle a Buka Okori. Yo creo que Buka no va a ser una pieza clave, pero creo que sí que va a establecerse en ese rol como de guard suplente. Es verdad que está Isaiah Joe, Dennis Jenkins, Kevin Huerter, Duncan Robinson, Kate Cunningham. O sea, hay muchos guards, pero al mismo tiempo creo que Buka Okori, a la mínima que juegue bien, ya va a ganarse un puesto en esta rotación, ¿no? Entonces, a mi gusto, por las cualidades que tiene y por el rol que tiene, es verdad que Buka a lo mejor tiene más competencia, ¿no? Que Bruce Thornton y por ende puede estar un poquito en esta tier más como una Daimara, pero no me extrañaría nada verle más arriba. Por ejemplo, un jugador que sí que creo que va a tener muchos minutos va a ser Jalen Swain, ¿vale? O sea, Jalen Swain, por los problemas en el que tenían los Bulls para empezar, ya solo por eso va a tener minutos, ¿no? Pero es que además, por el tema de la edad, por lo que les va a aportar con balón, sin balón, defensivamente, ofensivamente, me parece clave para ellos. No me extrañaría nada que acabe siendo hasta el sexto hombre del equipo, por así decirlo, al final de la temporada. No va a ser titular, porque no va a ser titular, pero me encaja mucho saliendo desde el banquillo con grandes minutos desde el comienzo. Un jugador que de hecho, sé que muchos de vosotros vais a pensar que estoy loco, pero es que yo lo dije en el draft. Es un jugador que tiene mucho sentido para Dallas y que es que va a tener muchos minutos. Es Sergio de la Rea, ¿vale? Sergio de la Rea yo creo que va a ser un jugador con muchos minutos en Dallas. Y creo que de verdad va a tener un rol claro, más escuchando a Dusty May, más escuchando y leyendo lo que estoy viendo de Dallas. Al final, yo lo he dicho muchas veces, Dallas necesitaba un base suplente. Porque no hemos tenido bases suplentes playmakers. Y el año pasado el único era Ryan Nembhard. Este año ha vuelto Kyrie. Está claro que Max Christie sobre el papel va a ser un poco el 2 titular. ¿Qué más guards tenemos? Pues bueno, Brandon Williams sobre papel no va a renovarse. Hemos dado a Ryan Nembhard que está fuera del equipo. Sí, hay jugadores como Eric Jasser y tal, pero que no te van a jugar de 2 sobre el papel. Sergio, más que nunca, tiene cabida, tiene hueco, va a ser importante. No me extraña nada que Sergio de la Rea sea el guard suplente, tanto escolta como base, saliendo desde el banquillo para el equipo, promediando unos 15-20 minutos, porque es muy bueno, creo que va a encajar muy bien y yo creo que va a ser muy importante y por ende, pues bueno, creo que entra un poco en esta tier de un jugador que va a tener muchos minutos, lo cual, pues bueno, me hace muy feliz, ¿no? Y un tío que, por ejemplo, creo que es muy bueno, pero que no va a tener tantos minutos, va a ser LaVaron Philon, ¿vale? Yo creo que LaVaron es un grandísimo jugador, ya sabéis lo que opino, pero es una realidad que ahora mismo lo tiene complicado, porque tiene a Maxi por delante y tiene a Edgecombe, pero también tiene Anthony Simons, ¿no? Que es un poco lo más duro, perdonadme. Si no estuviera Anthony, entonces yo creo que jugaría más, pero no sé si lo tengo tan claro. Un jugador que yo creo que de momento no va a tener tantos minutos, ¿vale? Va a ser Koa Pitt. Puede que algo se le vaya viendo y creo que es un jugador que a futuro puede tener potencial para estos Phoenix Suns, pero creo que a día de hoy, por la situación en la que está el equipo, no lo veo tan claro el hecho de que vayan a darle minutos. Al final creo que es un puesto que sobre todo con la llegada de Miles Bridges junto a Dillon Brooks, está bastante bien cubierto porque también hay otros perfiles, ¿no? Ahí interesantes. Es verdad que la salida de Royce O'Neal le puede abrir un poco más de minutos, pero bueno, yo creo que su competencia va a ser Ryan Dunn, que no digo que sea ultra clave, pero no sé si va a conseguir quitarle los minutos, ¿no? De principio. Pero bueno, hay que ver. Yo creo que puede entrar en esta tier perfectamente, ¿no? Koa Pitt. Luego vamos a pasar a otro jugador, que es Dillon Mitchell, que le han drafteado los Boston Celtics y que, hombre, yo creo que lo tiene bastante complicado, la verdad, a día de hoy, para conseguir minutos.
Vale, ya estoy, ¿vale? Continuamos, que es que me he puesto aquí arriba a la derecha porque he visto que me iban a acabar comiendo los jugadores, ¿vale? Y lo que os decía, yo creo que Dillon Mitchell no va a tener minutos en los Celtics, o por lo menos lo va a tener muy complicado. Y otro jugador que de hecho se fue a los Boston Celtics, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, ¿vale? Es Christian Ack, ¿vale? Que yo sí que pienso que puede tener un gran futuro a largo plazo, pero que creo que a día de hoy lo va a tener bastante complicado para tener cabida dentro de la franquicia, en concreto por la llegada de Mitchell Robinson, que le va a quitar bastantes minutos, evidentemente. Continuamos con otro jugador, venga, aquí de segunda ronda que le estoy viendo, que es Richie Saunders. Que es verdad que yo creo que puede tener. O sea, Richie Saunders es raro, porque creo que podría tener muchos minutos, o creo que puede tener poquito nada. Entonces, bueno, por ser un poco benévolo con él, le voy a poner en. Algo se le va a ver, porque creo que puede tener minutos y tal, pero yo creo que sobre papel lo va a tener complicado, porque lo que os digo, creo que los Grizzlies. Es verdad que no hay a lo mejor un talento increíble como para ser competitivos en el oeste, pero sí que hay muy buenos jugadores y sobre todo mucha profundidad ahora mismo y yo creo que además viniendo de lesión no lo va a tener fácil. Otro jugador que creo que no lo va a tener fácil va a ser Braden Smith, ¿vale? Más que nada porque creo que es un gran jugador y entiendo el hecho de draftearle, ¿no? O sea, entiendo que al final para los Pacers es una buena apuesta porque consigues un tío que puede ser el sustituto, pero justo, el sustituto de un TJ McConnell, que claro, va a ser el base claro después de Tyrese Haliburton. Es verdad que si tiene lesiones puede tener minutos, sí, pero si os fijáis, los jugadores que estoy poniendo en algo se va a ver. Es verdad que he puesto a Bennett Stertz, pero creo que Bennett Stertz a la mínima va a tener minutaje, ¿no? Pero realmente, Braden Smith es que si no se lesiona uno de esos dos jugadores, no va a jugar, ¿vale? Porque TJ McConnell y Tyrese Haliburton van a ser claramente los dos primeros bases de este equipo, ¿no? Continuamos entonces con el siguiente jugador, ¿vale? Que es Christian Anderson, que creo que va a ser un jugador que real va a tener muchos minutos, va a tener un rol importante dentro del equipo. Creo que va a ser un poco un caso similar al de Bruce Thornton y Sergio de la Rea, donde realmente creo que se va a establecer dentro del equipo, ya sea como el base suplente o algo del estilo, y va a tener muchos minutos de calidad. El que va a tener muchos minutos de muchísima calidad es Darren Peterson, que sin ningún tipo de duda, pues bueno, entra en la tier de creme de la creme y que va a tener un rol clave en su franquicia la próxima temporada de los Utah Jazz. Un equipo que, por ejemplo, va a tener un jugador curioso, que no sé cómo van a gestionar, va a ser Malik Thomas, ¿vale? Que yo creo que Malik Thomas puede ser un caso Will Richards. Es decir, creo que puede tener momentos donde realmente tenga importancia dentro de la franquicia y tenga partidos de 18, 19 puntos jugando 25, 26 minutos, rollo un Jordan Clarkson, pero que haya días que no juegue, ¿vale? Que no sea parte de la rotación. En parte eso va a ser a lo mejor dependiente de si Donovan Mitchell se lesiona, pero creo que si hay una lesión ahí o algo del estilo, pueden tratar de buscar en Malik Thomas un revulsivo importante. Entonces por eso le quiero meter aquí, ¿no? Al final sí que creo que si se lesiona un jugador de importancia o si puede darle minutos, va a ser un jugador que hay días que de verdad va a tener muchos minutos dentro del equipo, pero creo que hay días que, bueno, pues pueden estar dentro de la rotación en ningún momento. Un jugador que creo que algo se le va a ver es a Jaden Quintans, pero creo que a día de hoy junto a Tyrese Reed les veo un poco similares, o sea, Tyrese Reed, ¿dónde está Tyrese Reed? Aquí. O sea, que les voy a poner la misma tier juntos. Creo que pueden tener minutos, ¿vale? Pero al mismo tiempo no sé hasta qué punto van a poder realmente ser importantes en unos Spurs que ya tienen a Wemby, tienen a Luke Cornet y que al final están intentando ganar partidos. Pero bueno, yo creo que a ambos se les va a ver algo y si no existiese uno de los dos dentro de los Spurs, entonces probablemente estaría aquí uno, pero como entre ellos mismos se van a tener que repartir esas oportunidades, pues hombre, no lo van a tener tan fácil. Un jugador que creo que sí que va a tener importancia, creo que va a ser Zubi Ejiofor, que de hecho esto es como lo mismo, pero a la inversa y más arriba. Es decir, creo que Zubi y Henry Baser ambos van a jugar, pero van a jugar más de lo que van a jugar los suplentes de los Spurs. Porque creo que ambos son buenos fits para los Hawks, pero sobre todo necesarios y que necesitan jugar. A lo mejor, sé que esto les va a parecer una locura, pero creo que Henry va a jugar más que Zubi por el hecho de que creo que va a encajar mucho mejor y que va a ser necesario su tamaño y su presencia en el interior, a pesar de que fuese el pick 52 o 53 que fue. Y luego Zubi creo que va a ser más un 4 que un 5 en esta plantilla, pero sí que creo que va a tener minutos y que probablemente pudiese estar aquí. Es que a lo mejor a Henry Visar le pongo ahí, aunque os parezca una locura, pero es que creo que va a tener muchos minutos porque su capacidad de tirar de 3, combinado con su tamaño y su rebote, creo que le van a dar muchos minutos de calidad en estos Hawks y que va a establecerse como el pivot suplente de la plantilla, ¿no? Por delante de... Es verdad que está Jack Landale y tal, pero es que yo creo que va a quitarle el trabajo a Jack Landale, la verdad. Aunque es verdad que Jack el año pasado jugó muy bien en los Hawks, pero bueno. Es mi apuesta. Continuamos. Mira, Nate Ament. Vale, Nate Ament me parece ejemplo claro de muchos minutos. Va a tener muchos minutos en los Bucks porque al final es un tío que necesitan darle minutos para que se desarrolle. No tienen a nadie quien poner. Yo creo que tiene mucho sentido para ellos.
tampoco creo que tenga mucho más misterio, ¿no? Luego vamos a continuar con otro jugador. En este caso quería ir con Félix Okpara, ¿vale? Que va a jugar en Washington. Yo creo que no va a tener casi minutos, teniendo en cuenta que al final, ¿dónde está? Que le acabo de ver que le quería poner Félix Okpara aquí. Al final, después de la llegada de Andre Ayton y tal, con Alex Sarr, Anthony Davis, lo veo complicado para que tenga minutos. Un jugador que va a ser espectacular va a ser Caleb Wilson. En ese sentido creo que no hay tanto que debatir. Y uno que, mirad, esto sí que creo que os va a sorprender a más de alguno, ¿vale? Pero yo creo que... Es que iba a deciros, es que Emmanuel Sarr para mí... Es que yo creo que va a estar en pieza clave dentro de los Kings, de verdad os lo digo. Porque sí, son los Kings, estamos de acuerdo, ¿vale? Sé que son Sacramento, que tal, pero por lo que se está diciendo, que es muy complicado que al final termine la temporada Zach LaVine dentro del equipo y que inclusive Sabonis y compañía tal acaben jugando, hay una posición clara que ahora mismo está muy debilitada en la franquicia de los Kings y es ese puesto del 2-3, sobre todo de perfiles defensivos. Y sí, lo sé que es un jugador de segunda ronda, pero creo que es que va a tener el efecto Maxime Reynolds. Va a ser buen jugador, es un buen veterano que te va a aportar buenos números, pero es que sobre todo es que estamos jugando en un equipo en el que no tienes competencia. Entonces creo que Emmanuel Sarr va a acabar siendo titular la temporada al lado de Darius Akaf en el backcourt, que de hecho, hablando de Darius Akaf, pues bueno, creo que Darius Akaf, teniendo en cuenta que como mínimo, ¿vale? ¿Dónde está? Va a acabar siendo el jugador más importante de los Kings los últimos 30 partidos de la temporada, solo por eso le quiero poner en la tier de arriba, porque muy pocos jugadores van a estar en la potestad de ser el número 1, ¿vale? De su equipo. Pero creo que Emmanuel Sarr de verdad va a ser una pieza clave, porque es que por lo que he visto además en los entrenamientos y por lo que leo en las entrevistas de la gerencia de los Kings y el coaching staff y tal, es que están enamorados con él. Entonces es que lo veo muy complicado. Además han perdido, bueno, ya lo perdieron aquí en su momento para los Cavs y tal, pero bueno, que yo creo que va a tener mucha cabida, ¿no? Luego, Otega Oweh. Yo creo que aquí sí que es verdad que es muy jugador muy interesante a futuro, pero si Bennett Esther lo va a tener complicado, yo creo que él directamente es que, por muy bien que lo haga, es que no va a poder tener minutos. Luego, Ryan Conwell, yo creo que va a tener muchos minutos. De verdad lo digo, yo creo que Ryan Conwell va a ser muy importante esta temporada para los Miami Heat. Que podría tener... No creo que pieza clave, porque pieza clave no va a ser. Pieza clave a lo mejor puede ser Dylan Swain, pero como tiene competencia ahí con Isaac Okoro y tal, pieza clave a lo mejor puede ser Hannes Steinbach, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que Hannes Steinbach, a lo mejor no en el tier de Jaxel, pero bueno. Si eso luego suba Jaxel arriba. Pero bueno, yo creo que Hannes es que va a tener más minutos que todos estos de aquí arriba, ¿no? Luego entonces tenemos por aquí a otros jugadores como por ejemplo puede ser Tyler Nickel, ¿vale? Que fue drafteado, si no me equivoco, por los Knicks. Lo que pasa es que estoy buscando en qué picks fue drafteado Tyler Nickel. En el pick 47, que no me acordaba. Hombre, yo creo que Tyler Nickel, algo se va a ver de él, porque yo creo que es un gran jugador, ya sabéis que soy muy fan de él. O fan suyo, ¿no? Y creo que va a encajar muy bien con este estilo de juego que tienen los Knicks, pero es una realidad que con la profundidad que tienen ahora mismo en el equipo lo va a tener complicado, ¿vale? Para encontrar minutos. Un equipo que sí, un jugador, perdonadme, que sí creo que también va a tener importancia, creo que va a ser Okona y eso. O sea, bueno, creo que va a estar aquí. Es decir, creo que Okona es un gran tercer pivot suplente para los Pistons. Y es verdad que si se lesiona a Duren, va a entrar Paul Ritas, el titular, y él es suplente. Pero oye, creo que va a ser un tercer pivot con minutos que va a tener importancia en todo el equipo. Y al final es lo que os digo, ¿no? Creo que Henry Beisar o Zubi, al ser segundos suplentes, creo que van a estar más en estas tiers. Pero creo que los terceros pivots, por así decirlo, más como Gona, Taris Reed y tal, Bennett Esther, o sea, terceros jugadores en sus puestos, creo que están más en esta tier de o Christenak, ¿no? Por así decirlo. Luego, Joshua Jefferson. Creo que va a ser un ejemplo claro de muchos minutos. O sea, creo que Joshua Jefferson a lo mejor no tiene ningún partido en el que juegue 30 minutos, como pueden tener jugadores como Isaiah Evans, Adaimara, Ebuka Okori o Malik Thomas, pero sí que creo que va a promediar todos los partidos 20 minutos, porque necesitan profundidad en ese puesto del 4. Es verdad que está Julius Randle, pero yo creo que les va a gustar muchísimo cómo juega el baloncesto Joshua Jefferson en los Nets, y teniendo en cuenta que tienen que ganar, la carencia, como digo, de jugadores que tienen en el 4, yo creo que vamos, se va a hacer con un puesto del banquillo desde el minuto número 1. Continuamos con el siguiente jugador, ¿vale? Que en este caso va a ser... Yo creo que me voy a ir con... No sé, con Bryce Hopkins, por ejemplo, de los Denver Nuggets, ¿vale? Que yo creo que va a tener un rol de poquito nada. Es verdad que a mí me gusta y yo creo que por lo que he visto de él, o sea, yo creo que podría ser un jugador Will Richards de que sea la sorpresa de este draft, ¿vale? Y que de verdad tenga minutos, pero al mismo tiempo, hombre, no lo veo tan fácil por el tema de que al final... Joder, hay competencia en los Nuggets y no es fácil hacerse minutos. El tema de Cameron Carr, por ejemplo,
Sí que creo que es el claro. A ver, es que, no sé, es que Bryce Hopkins. Es que no sé. Es que el problema es que no veo a David Adelman poniéndole muchos minutos, la verdad. Pero creo que Cameron Carr, por muy bueno que sea, no va a tener tantos minutos como a los fans de los Lakers les gustaría, o al menos en mi opinión. Por cierto, perdóname si escucháis algún ruido, pero es que están haciendo obras encima de mi casa y no puedo intentar que las dejen de hacer, ¿no? Luego, bueno, aquí no tal, pero bueno. Y Ishii, para los amigos, vuelve al Lokomotiv. Te queremos y te esperamos en Dallas, pero no va a jugar, así que nada. Luego, Braden Barris para mí va a ser una pieza clave en los Bucks. Que sí, que no va a ser ultra titular porque va a tener que pelarse los minutos con Ryan Rollins y con Kasparas Jakučonis, pero que bueno, básicamente entre los tres se van a repartir todos los minutos que hay a día de hoy en el backcourt de los Bucks, porque entiendo que Kevin Porter Jr., vamos, va a salir del equipo 100%. Un jugador que, mira, de los Kings, hablando de Emmanuel Sharp, que es Alex Caravan, yo creo que va a estar en esta tier de muchos minutos. O sea, creo que es lo que os he explicado antes de Joshua Jefferson, pues lo mismo. Creo que va a tener muchos minutos y que va a jugar de manera regular dentro de la franquicia. Un jugador que sí que puede tener minutos y salir de la rotación y que puede tener un rol Will Richards es Trevon Brasil, porque técnicamente es muy bueno, porque ya lo he dicho muchas veces, tiene mucha calidad, y yo creo que jugando al lado de Nikola Jokic va a ser muy bueno, y que al final es que va a estar en el puesto de Aaron Gordon. Y ya sabemos que Aaron Gordon, que a lo mejor no se lesiona este año, pero ahora mismo no contaría con que no se va a lesionar, ¿no? Y con todos los problemas que tiene, me extrañaría mucho que Trevon Brasil no tenga partidos donde de verdad sea muy importante y donde haya días que a lo mejor no juegue, pero que va a ser importante, no me cabe ningún tipo de duda, aunque evidentemente tiene por delante a Spencer Jones. Continuamos con otros jugadores, ¿vale? Como, a ver, es que luego, a ver, aquí al fondo de armario, para quitarnos un poco rápido, hay jugadores como, yo qué sé, Treka of Manren, que no sé si va a jugar, Malik Lewis, que yo creo que tampoco va a jugar. Es verdad que podría a lo mejor jugar un poquito, pero bueno, yo qué sé. Luego, Jason Pierre, por ejemplo, de los Pelicans, pues que yo no sé si va a jugar, pero yo entiendo que poco. Nick Martinelli, por ejemplo, yo creo que Nick Martinelli sí que va a tener minutos, porque va a ser un jugador que les va a aportar tiro, que va a encontrar su hueco, y Nick Martinelli podría acabar siendo un jugador que esté en esta tier de muchos minutos, y lo digo en serio. Pero creo que a día de hoy va a estar más por aquí. Nos está saliendo bastante igual, la verdad. Un jugador que sí que puede tener sus minutillos allí, de allá a allá, es Jacob Gillespie, más que nada porque ahora mismo en los Spurs. Es verdad, bueno, en verdad no, porque es que por delante de él está hasta Jordan McLaughlin, que no juega nada, y si juega va a jugar él antes que Jacoby Gillespie, ¿no? Entonces creo que va a tener poquito o nada, la verdad. Luego Cameron Putzer, evidentemente, creme de la creme, no tengo que dar muchas explicaciones. Yo creo que Keaton Wagner va a ser una pieza clave, porque va a ser clave y va a ser titular y va a ser buenísimo, pero no va a ser en ningún momento un jugador que pueda tener la posibilidad de ser el número uno dentro de su equipo, porque hay jugadores como Brandon Ingram o Darius Garland que le van a quitar tiros, y creo que eso es evidente. Pero va a ser muy top. El que sí que creo que va a ser un jugador con muchos minutos es Kingston Flemings, pero que no va a estar en esta tier porque sí que creo que va a ser muy bueno, ¿vale? A ver, es que Kingston Flemings va a ser muy... No, es que... A ver, es complicado. Porque... a ver... Es que, a ver, Keaton Waller y Jackson Lendeborg realmente aquí están en una liga separada respecto a los de arriba y a los de abajo. Pero lo que pasa es que también están en una liga separada con los de su misma tier. Pero es que para mí, Kingston Flemings, Braden Barris, Hans Steinbach y Manuel Sharp es que van a tener bastantes más minutos que los de abajo, ¿no? Entonces, aunque lo que os digo, estos dos ponedles como que están arriba realmente, pero bueno, que para mí es que Kingston Flemings va a ser un jugador muy, muy regular con muchos minutos, que va a promediar fácil 20, 22, 23 minutos por partido saliendo desde el banquillo, pero es que también va a ser muchísimos partidos titular, ¿no? Entonces creo que no va a ser titular indiscutible, como sí que van a ser yo creo que estos de aquí arriba, pero yo creo que va a ser un jugador muy parecido en cuanto a rol a lo que va a ser Hannes Steinbach en los Charlotte Hornets. Un jugador, ya Cahill, ahora que lo estoy pensando, no sé si se queda en la NBA, la verdad no estoy seguro, pero bueno, se queda o no va a jugar, así que me da igual, pero creo que no se queda. Luego otro jugador que no va a jugar va a ser Toby Lawal. Es interesante por el tema de la verticalidad que tiene y la capacidad atlética, pero es que no le veo cabida, la verdad, dentro del equipo. Al igual que no le veo cabida a jugadores como puede ser, por ejemplo, Narcís Ngoy, ¿vale? O como, por ejemplo, puede ser también... bueno, es que Leji Jones, a ver, yo no lo sé. A lo mejor Leji Jones es un caso similar a estos, pero yo creo que teniendo en cuenta la profundidad que tienen este año los Warriors con Jaxel, con Guy Santos, con Draymond Green, cuando se recupere... cuando se recupere Moses Moody, cuando se recupere Jimmy Butler, o sea, no sé, lo veo complicado. ¿Puede tener algún minutito? Sí, pero hombre, de momento lo veo complicado. A lo mejor suba a Jacoby Gillespie porque puede tener algún minuto y a lo mejor suba a Bryce Hopkins, pero bueno, por ahí puede estar el rollo, ¿no?
Y luego vamos a terminar ya con los últimos jugadores del equipo, ¿vale? En primer lugar, creo que Morris Johnson, vale, va a tener muchos minutos. Me encantaría decir que creo que va a ser una pieza clave, porque es que creo que va a ser una pieza... yo creo que Morris va a ser una pieza clave, porque es que, como supuestamente vamos a traspasar a PJ Washington, vamos a traspasar a Daniel Gafford, y que yo sobre todo he leído por activa y por pasiva que Morris Johnson va a ser titular, porque lo están diciendo desde Dallas, que va a ser titular. ¿Qué tal, chicos? Nada, que estoy editando el vídeo, pequeño apunte. Estoy editando esto el 18 de agosto, ya sabéis, antes de irme de viaje. Veis que no tengo ni el mismo pelo ya que está en el vídeo. Y nada, deciros que es que la verdad que he visto que al final Dallas no va a traspasar a PJ Washington a Daniel Gafford, por lo menos han salido esas noticias a día de hoy. Entonces nada, que entiendo que entonces Morris pasaría a estar en pieza clave a muchos minutos. Es decir, va a ser importante, va a ser como el big suplente que salga desde el banquillo, como un Kingston Flemings o un Hannes Steinbach, que veo aquí que es como lo puse en el vídeo, pero no creo que vaya a ser titular, ¿no? Que es lo que yo pensaba que iba a ser. Si traspasan a PJ o a Gafford, entiendo que sí, pero bueno, de momento no. Es una pena porque es nuestro pick número 9 y yo le quería ver de titular, pero bueno, confiamos en el de Process, tras de Process. Y creo que otro jugador que puede estar un poquito... Mira, hay un jugador que creo que va a estar aquí es Tyler Bailodiu. Porque creo que... Bueno, no, en verdad no. O sea, creo que Tyler sí que es muy bueno, ¿vale? Voy a dejar a Bryce Hopkins. Es muy... No, voy a subirle, voy a dejar a Jacoby Gillespie. Creo que es muy buen jugador por el tema del tiro que tiene desde las esquinas. Lo que pasa es que justo en ese rol es lo que os he dicho. Ya están Joshua Jefferson, también está Noah Clowney, está Julius Randle. Creo que lo va a tener complicado para encontrar minutos, pero creo que les puede aportar cositas interesantes. Luego, uno que sí que creo que lo va a tener complicado, que es buen jugador, y así es que a mí me gusta mucho, es Isaiah Nelson, porque es que en este equipo de los Magic, con su problema de espaciado, lo voy a ver muy complicado que pueda tener minutos de calidad. Y luego creo que sí que Jaden Bradley, es verdad que como tercer base, pero oye, va a tener minutos, ya sabéis que esto es un poco la tier de los terceros jugadores por rol, ¿no? Es que me da rabia, porque veo que Otega Owui, digo, es que Otega Owui tiene que tener minutos, pero es que es tan complicado tener minutos en los Thunder que es que no sé, es que no sé, lo veo complicado. Hay aquí como una tier de jugadores que es muy complicada, y luego creo que Malik Brown, a ver, como se me van a que salir aquí de la foto, mirad, voy a subir aquí a Bryce Hopkins, que sí que creo que algún minutito puede tener, y voy a poner aquí a Malik Brown porque es que no le veo cabida, ¿vale? Dentro del equipo. Es que no le veo cabida dentro de los Spurs, básicamente. Y luego creo que Michael Brown Jr. va a estar aquí en pieza clave con jugadores como Jackson Lendeborg o Wagler. Recordad que aquí, pues, una separación, por así decirlo. Y luego, por último, Baba, creo que va a ser un Will Richards. O sea, creo que Baba va a tener partidos donde pueda ser muy importante y partidos donde no juegue absolutamente nada. Entonces, nada, voy a dejar aquí el vídeo. Hemos hablado de 60 jugadores, nada más y nada menos. Podéis echarle un último vistazo, pero lo que os digo, creo que al final es complicado. Os animo a que lo hagáis si queréis. Os puedo poner el link en la descripción, no me importa. Y lo que os digo es que al final creo que es muy interesante porque es una temporada donde tenemos muchos jugadores muy buenos que van a contextos, algunos donde van a tener más importancia que otros, pero yo creo que sobre el papel nos enfrentamos ante un año muy emocionante donde va a venir una cama de draft muy potente. Así que nada, os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros a esas cositas que ya sabéis que me ayudáis un montonazo y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Six Man. Un abrazo.